Bienvenidos a Ana Lucía Estela Estudio. Título 2. Distintos procedimientos civiles. Procedimiento de las acciones de la ley. El más primitivo procedimiento civil que se aplicó en la vida jurídica romana fue el de las acciones de ley. Las legis actiones eran, como ya lo señalamos, actos jurídicos formales consistentes en solemnidades verbales y ritos simbólicos, con los que en el antiguo ordenamiento normativo de Roma se iniciaba un procedimiento contencioso que tendía a dirimir un litigio judicial o un procedimiento ejecutivo destinado a lograr la efectividad de un derecho. Las acciones de la ley, uno de los sistemas procesales constitutivos del Ordo Judiciorum Privatorum, presentaban las siguientes características. Solo tutelaban los derechos subjetivos nacidos al amparo del ius civile, y por ende su ejercicio estaba reservado exclusivamente a los ciudadanos romanos en la ciudad de Roma o a una milla alrededor de ella. El proceso se dividía en dos instancias distintas. Una, ante un magistrado romano competente, in iure; otra, ante un juez privado, in iudicio o apud iudicem. Constituía un iudicium legitimum y por ello solo podían ejercitarse aquellas acciones de la ley expresamente consagradas por las 12 tablas, nulla actio sine lege. Era esencialmente solemne, de ahí que las fórmulas orales que integraban su contenido debían conformarse a los términos expresos prescriptos por la ley, bajo pena, para las partes, de pérdida del litigio, causam cadere. En las acciones de la ley, el procedimiento contencioso o de cognición podía plantearse y resolverse mediante el ejercicio de tres acciones, que constituían otras tantas clases de legis actiones. Ellas fueron la acción de la ley por apuesta sacramental, legis actio per sacramentum; la acción de la ley por petición de juez o árbitro, legis actio per iudicis arbitrive postulationem; y la acción de la ley por emplazamiento o denuncia, legis actio per condictionem. Estas acciones tenían carácter declarativo, ya que mediante su ejercicio el accionante pretendía el reconocimiento judicial del derecho por el invocado. Otras dos, la acción de la ley por aprehensión corporal, legis actio por manus iniectionem; y la acción de la ley por toma de prenda, legis actio per pignoris capionem. Tenían carácter ejecutivo, ya que eran formas particulares de ejecución que el actor obtenía con una sentencia favorable o una confesión del demandado. Al explicar el proceso en su etapa in iure, estudiaremos las legis actiones de carácter declarativo, en tanto que analizaremos las ejecutivas al tratar los procedimientos de ejecución de la sentencia, como culminación de la instancia, apud iudicem. A. Instancia in iure. En las acciones de la ley. Esta primera fase del proceso se iniciaba con un llamamiento intimatorio ius vocatio para comparecer ante el magistrado que formulaba el actor al demandado. Si éste no concurría inmediatamente ni ofrecía un sustituto vindex desde la ley de las 12 tablas, se autorizaba al demandante a llamar testigos, a recurrir al empleo de la fuerza, para obligar al demandado a apersonarse. Una vez presentes las partes ante el magistrado y oída la pretensión del actor, se comprometían a comparecer otro día para iniciar el litigio. Esta promesa recibía el nombre de vadimonium, en razón que el demandado aseguraba su comparecencia con fiadores llamados vades. Cabe hacer notar que la incomparecencia del demandado en la etapa in iure no daba lugar a lo que en el lenguaje procesal moderno se denomina proceso contumacial o en rebeldía, ya que la participación del actor y el reo era imprescindible para que hubiera iudicium. Si el demandado no comparecía o no se defendía indefensus, el magistrado autorizaba la toma de posesión de sus bienes,
por el actor o entregaba a éste la cosa litigiosa. La inconcurrencia de cualquiera de los contendientes en la fase in iudicio producía necesariamente el fallo a favor del litigante, compareciente. Presente las partes in iure, el actor hacía conocer su demanda y solicitaba el otorgamiento de la acción. Editio actionis. Ante ella, el demandado podía adoptar las siguientes actitudes. A. Solicitar un aplazamiento prometiendo asistir de nuevo con garantía de un tercero, vades. B. Contestar allanándose a la demanda, confessio in iure. C. Atender el juramento deferido por el demandante, iusiurandum in iure delatum, reconociendo o no la existencia del derecho. D. Oponerse a las pretensiones del actor. 1. Legis actio per sacramentum. El procedimiento contencioso más antiguo de Roma, que no es conocido, se ejercitaba por medio de una acción general, la legis actio per sacramentum, con sus dos modalidades, in rem e in personam. El sacramentum in rem era aplicable para la vindicatio, esto es, para el proceso en que ambas partes litigaban sobre el dominio de una cosa o de una persona. En este procedimiento se discutían los derechos absolutos, como la propiedad sobre esclavos o cosas, el derecho hereditario, la libertad de las personas, la patria potestad, la manus sobre la mujer casada o el mancipium sobre los hijos de familia enajenados. El sacramentum in personam procedía en las contiendas jurídicas en las que se demandaba la efectividad de derechos de obligaciones, es decir, el cumplimiento de una prestación debida por el accionado. El sacramentum propio de la acción que estudiamos era una especie de apuesta consistente en una suma de dinero fija, que ambas partes depositaban, summa sacramenti. La sentencia debía decidir si el sacramentum era iustum, para lo cual era indispensable resolver la cuestión previa que había dado lugar a la apuesta sacramental. La parte vencida perdía la suma por ella depositada en favor del tesoro público. Era una especie de pena procesal. 2. Legis actio per iudicis arbitrive postulationem. Esta acción de la ley fue extraña a la práctica del sacramentum. Se aplicaba a determinadas acciones personales, como las acciones ex exponsione, las derivadas de la stipulatio lactio familiae, el secundae y la comuni dividundo. A la afirmación de su derecho realizada por el actor o a la oposición a ella formulada por el demandado, aquel invitaba al pretor, con una fórmula solemne, paraetor iudicem arbitrumve postulo uti des, a que designara un iudex o un arbiter a fin de resolver el pleito. 3. Legis actio per conditionem. Fue una acción de aparición posterior a las antes mencionadas, que prescindía también del sacramentum, introducida por una lex cilia para los créditos consistentes en una suma de dinero, certa pecunia. Fue extendida por la lex calpurnia a créditos de cosas determinadas, certa res. Por esta acción, el actor no estaba obligado a exponer las razones de su demanda y se limitaba a pedir la comparecencia del accionado por 30 días para designar al juez. Esta legis actio habría sido el antecedente de la condictio, la acción personal por excelencia. B. Instancia in iudicio en las acciones de la ley. Ejecución de la sentencia. Con la litis contestatio terminaba el trámite de la etapa in iure. Se trataba de un contrato arbitral que seguía la formulación de la demanda y que se realizaba en presencia de testigos. En virtud de este acuerdo, actor y demandado se comprometían ante el magistrado a someter el pleito a la decisión, sententia, que debía emitir un juez privado, iudex o arbiter. De esta manera, celebrada la litis contestatio, las partes tenían que comparecer ante el juez, teniendo lugar con ello la apertura de la etapa in iudicio, dentro de la cual se ofrecían y producían las pruebas, se presentaban las alegaciones y se pronunciaba la sentencia. De la litis contestatio y de sus importantes efectos jurídicos trataremos al estudiar el procedimiento formulario, lo mismo que la fase in iudicio del proceso, que no varió sustancialmente cuando este nuevo sistema procesal civil vino a reemplazar el de las acciones de la ley.
Nos detendremos en esta parte a explicar lo concerniente a la ejecución de la sentencia, a lo que era menester llegar cuando el condenado no cumplía con la decisión del juez. Para lograr tal efecto se utilizaban las ya mencionadas acciones ejecutivas, esto es, la manus iniecto y la pignoris capio. 1. Legis actio per manus iniectionem. Esta acción ejecutiva, por sus características, fue un resabio de la venganza privada, que después se tradujo en la aprehensión corporal del deudor. La manus iniectio al principio se aplicaba a dos situaciones procesales, la de judicatus, es decir, la del demandado que, habiendo negado el derecho del actor, era condenado por el juez, y la de confessus, que se presentaba cuando el demandado había reconocido la pretensión del demandante, mediante confesión expresa. Con el tiempo la acción se hizo extensiva a determinados créditos regulados por leyes especiales, a los que se quiso dotar de fuerza ejecutiva, al punto que pudieran ser intentados sin sentencia previa de reconocimiento, como ocurrió con los sancionados por la Lex Publilia de Sponsoribus. En el proceso de la legis actiones, la sentencia solo podía contener la condena o la absolución del demandado. Si había condena tratándose de actiones in rem, parece que la ejecución de la sentencia se garantizaba por medio de fiadores, praedes, que al comienzo del proceso se constituían en responsables de la restitución de las cosas y sus frutos. En las acciones in personam se usaba la manu iniectio como modo de ejecución personal sobre el deudor. Quien había sido condenado a pagar una suma de dinero, después de 30 días de espera, era llamado a juicio por el acreedor, y si no prestaba garantía, era asignado a dictus por el pretor al mismo acreedor, quien adquiría un poder sobre el ejecutado. Si después de 70 días nadie lo rescataba, se le podía dar muerte o reducirlo a la condición de esclavo, para ser vendido trans tiberim. Este riguroso procedimiento de ejecución fue atenuado con la sanción de la Lex Poetelia Papiria, que prohibió el encadenamiento, la venta y el derecho de dar muerte a los deudores, a la vez que establecía que en adelante estos responderían de sus obligaciones no con sus cuerpos, sino con sus bienes que se constituyeron en la prenda común de los acreedores. 2. Legis actio per pignoris capionem. Fue la legis actio per pignoris capionem la otra acción ejecutiva del procedimiento de las acciones de ley. Autorizaba al acreedor a apoderarse de algunas cosas del deudor para satisfacer con ellas su crédito, importando una suerte de embargo, realizado por el acreedor por propia mano, sin intervención de una autoridad alguna. Gallo 4, 26, 27, 28, 29. Aunque algunos autores han pretendido ver en la acción de la ley por toma de prenda el germen de un procedimiento patrimonial, la mayoría se inclina a sostener que la aprehensión de la cosa tendía a compeler coactivamente al deudor a cumplir con la prestación que había asumido. Se la ejercía, pues, a título de pena para presionar al deudor a satisfacer la obligación contraída, ya que el acreedor que había tomado la cosa en prenda no podía servirse de ella, sino retenerla en su poder hasta que el deudor la rescatara. Haciendo el pago, llegó a admitirse incluso que el acreedor pudiera destruir la cosa como castigo por la falta del cumplimiento. Procedimiento formulario. Tuvimos ocasión de señalar que el procedimiento formulario constituye el sistema procesal propio de los periodos preclásico y clásico, y que al ser abolidas las acciones de la ley por una ley Iulia Iudicarum Privatorum del tiempo del emperador Augusto, el empleo de las fórmulas sirvió para hacer valer toda clase de pretensiones. La rigidez y el exagerado formalismo de las legis actiones, la importancia siempre creciente del extranjero en la población romana y la complejidad de las nuevas relaciones jurídicas exigían una tutela procedimental más ágil y práctica. Tales factores habrían sido causa de que, en virtud de una lex aebutia de alrededor del año 130 a.C., se introdujera en el procedimiento civil romano la práctica de las fórmulas escritas presentadas por las partes, para reemplazar a las rígidas fórmulas verbales del procedimiento de las acciones de ley. Las fórmulas eran breves escritos que el magistrado transmitía al juez para que tuviera una orientación en el modo de decidir el litigio. Al magistrado solo le cabía aceptar o rechazar la fórmula aportada por los contendientes,
otorgando la acción, actionem dare, que permitiera abrir el judicium o negándola, actionem denegare, cuando su juicio el caso no mereciera tutela procesal. El procedimiento per formulam tuvo su origen en el ius honorarium y en el ius gentium. El pretor, con un papel decisivo en el proceso, antes negado en las antiguas acciones de la ley, fue quien imprimió un nuevo rumbo al ordenamiento procesal romano, y valiéndose de su poder jurisdiccional, pudo llevar a cabo su trascendental obra de reforma del añoso ius civile. No obstante, el sistema de las fórmulas se mantuvo dentro de los moldes civilísticos, sustituyendo la fórmula verbal por la escrita. Así estaba subordinado a los siguientes requisitos. Debía tramitarse en Roma o a una milla alrededor de ella. Los litigantes y el juez tenían que ser ciudadanos romanos y el tribunal estar constituido por un juez único, iudex o arbiter. Solo el proceso que cumpliera tales exigencias era judicium legitimum, contrariamente el juicio en que intervenían extranjeros, o que se celebraba fuera de Roma, o que se sustanciaba ante el pretor peregrino, con intervención de un tribunal colegiado, recuperatoris. Se denominaba judicium imperio continens, a instancia in iure. En el procedimiento formulario ante el magistrado se abría la instancia in iure, al igual que en la legis actiones, con la in ius vocatio, o comparecencia del demandado que se hacía efectiva por el propio actor. En caso de que aquel no aceptase los términos del llamamiento a comparecer, se autorizaba al demandante a llamar testigos y a recurrir al empleo de la fuerza, obligándolo a apersonarse, lo cual no obstaba para que el demandado ofreciera un sustituto, vindex. Si no comparecía o aseguraba la comparecencia por medio del vindex, se lo tenía por indefensus. Presente las partes in iure, el actor hacía conocer el objeto de la demanda y solicitaba del magistrado el otorgamiento de la correspondiente acción, editio actionis. Si el magistrado comprobaba que la demanda era digna de tutela, acordaba la actio caso contrario. Denegaba la petición, actitud que asumía también cuando el demandante no había expuesto con exactitud los hechos o cuando no se hallaba debidamente legitimado, supuesto que podía presentarse si la acción era interpuesta por quien carecía de acción para ejercitarla. Legitimatio activa, o si la hacía valer contra persona distinta, de la que había violado el derecho que daba lugar a la demanda. Legitimatio pasiva. El pretor debía escuchar igualmente al demandado, al que le cabía ya oponerse a las pretensiones del actor, ya alegar ciertas circunstancias, excepciones, que podían enervar o paralizar la acción interpuesta. Oídos los contendientes, el magistrado redactaba la fórmula, escrita, señalando quién era el juez designado e indicándole las pruebas que debían recibir, a la vez que los facultaba a dictar la sentencia de condena o absolución del demandado. La fórmula era, pues, una suerte de programa procesal que cerraba la instancia in iure del juicio en el momento de la litis contestatio, que conservaba la misma denominación, aunque ya no utilicen testigos, como ocurría en el procedimiento de las acciones de la ley. Dentro de la etapa in iure cabía la celebración de ciertos actos procesales que interesaban a los litigantes por sus importantes consecuencias. Tales fueron las interrogaciones, el iusurandum, la confessio y algunas cautiones. Las interrogaciones in iure podían plantearse para exigir al demandado que manifestara, si se presentaba en él, una situación de hecho necesaria, para que la demanda estuviese fundada en derecho. Tal podía ocurrir como reclamándose un crédito contra una persona fallecida. Se interrogaba al accionado para que contestara si era verdaderamente heredero de aquella y en qué proporción. El iusurandum in iure, o juramento necesario, se daba cuando se remitía la decisión del litigio al resultado del mismo, en lugar de someterlo al pronunciamiento del juez. El demandado podía deferirlo al actor, en cuyo caso, si éste juraba tal hecho, equivalía a una sentencia ejecutiva dictada a su favor. En caso de negativa, el demandado era quien ganaba el pleito al lograr su absolución. La confessio in iure del demandado, esto es, el reconocimiento de las pretensiones del actor, hacía concluir el pleito y tenía el valor de cosa juzgada. Traía aparejado consecuentemente el procedimiento de ejecución, ya pasando antes por el trámite de la liquidación en dinero.
arbitrium litis aestimandae. Las cautiones in iure que se prestaban dentro de los litigantes actuaban valiéndose de representantes judiciales. Eran fianzas que el pretor hacía que aportasen las partes para que asegurasen determinados aspectos del resultado del juicio. Entre ellas podemos citar la cautio de rato, en el caso de que el actor actuase por medio de un procurator, el que debía garantizar que su representado no intentaría una acción igual a la que había dado lugar el litigio, la cautio iudicatum solvi, por la cual se aseguraba en ciertos casos el cumplimiento de la sentencia, y la actio pro praedes litis et vindictiarium, por cuyo intermedio se afianzaba la devolución por el demandado de la cosa en litigio y sus frutos en caso de que fuera condenado. 1. La fórmula, partes ordinarias y extraordinarias. El procedimiento formulario tuvo en la fórmula la razón de ser y la denominación del sistema. La tutela jurídico-procesal que importaba la actio se concretaba plásticamente al decir de Arias Ramos, durante toda la época clásica del procedimiento civil romano, en la fórmula. Constituía una breve orden escrita con la que el magistrado clausuraba la etapa in iure del proceso, señalándole al juez un imperativo de condenar al demandado condicionado a la comprobación de un determinado supuesto planteado por el actor o de absolver en caso contrario. Contenía un conjunto de cuestiones fácticas y jurídicas, cuya solución dependía de la sentencia que se pronunciara. Este programa del proceso se expresaba en una sola frase, cuya redacción obedecía a determinados principios. Cada actio tenía su fórmula propia y para la gran masa de acciones admitidas por el derecho romano, había en el edicto de magistrado fórmulas tipos, de modo que el actor en su editio actionis podía referirse al texto de la que se adaptara mejor a su caso. Lo mismo ocurría con las excepciones y otros medios jurídicos, representados también por sus correspondientes modelos en el edicto. La fórmula se iniciaba con el nombre del juez, que los contendientes decidieran nombrar. A tal designación iudicis datio le seguían partes ordinarias, o sea, aquellas que eran necesarias en la clase de acción de que se tratara, y extraordinarias, es decir, las que podían agregar los litigantes, cuando se dieran ciertas circunstancias especiales. Partes ordinarias de la fórmula fueron la demonstratio, la intentio, la audicatio y la condemnatio. Partes extraordinarias, la exceptio y la prescriptio. La demonstratio era aquella parte que encabezaba las fórmulas con intentio incerta y tenía por finalidad concretar más detalladamente la acción del actor, a través de las circunstancias de hecho que podían fundamentarla. La intentio constituía la parte fundamental de la fórmula, ya que en ella se fijaba la pretensión del demandado. Esto es el fundamento y objeto de la actio, que podía consistir en un certum o en un incertum. Había intentio certa cuando se reclamaba una suma cierta de dinero o el derecho de propiedad sobre una cosa determinada, en tanto que era incerta si se perseguía una prestación indeterminada o incierta, como cuando el actor demandaba una indemnización cuyo monto debía resultar de los elementos probatorios aportados al litigio. La audicatio se insertaba en la fórmula cuando se ejercían las acciones divisorias, de participación de herencia, familiae et circundae y de división de condominio, comuni dividundo, así como la acción de deslinde, finium regundorum. Por tales acciones el juez adjudicaba la cosa común o los derechos que sobre ella correspondieran a los litigantes. La audicatio constituyó un modo de adquisición de la propiedad ex iure quiritium. La condemnatio concedía al juez la facultad de condenar o de absolver. La condena en el procedimiento formulario tenía siempre por objeto una suma de dinero y en tal caso la condemnatio de la fórmula era certa, siendo incerta cuando se facultaba al juez para que determinara la suma mediante estimación. La condemnatio solo podía faltar cuando se ejercitaban acciones declarativas, como podía ser la de filiación legítima. La exceptio era la parte extraordinaria de la fórmula, que a diferencia de las ordinarias usadas por el actor, servía como medio de defensa al demandado, cuando se daban ciertas circunstancias de carácter fáctico, que podían conducir a la absolución del demandado, si las alegaba éste. Pedía al juez que insertara en la fórmula un exceptio. Interpuesta tal defensa, el juez debía condenar,
si la hipótesis prevista en la intentio era veraz y absolver, en caso de que el demandado probara las circunstancias de hecho que señalaba en Lecceptio. Nació con este recurso procesal uno de los más eficaces instrumentos de que se valió el pretor para cumplir su misión y ayudar a suplir o corregir el derecho civil. Adiuvandi, vel supplendi, vel corrigendi, iuris civilis gratia, ya que esta defensa proveniente del ius praetorium paralizaba o enervaba las acciones basadas sobre relaciones que el ius civile protegía, pero que el derecho pretorio juzgaba inmerecedoras de tutela jurídica. El derecho romano conoció diversas clases de excepciones, siendo la distinción entre ellas gran importancia para el estudio de la evolución de las instituciones jurídicas romanas. Basado en un cierto paralelismo con la clase de acciones in ius e in factum conceptae, algunos autores llamaron excepciones in ius conceptae a las que planteaban una cuestión de derecho, como el exceptio pacti, y excepciones in factum conceptae a las que se limitaban a alegar determinados hechos que el pretor estimaba dignos de protección, como el exceptio rei venditae et traditae. Otra distinción fue la de excepciones civiles, cuando eran otorgadas por normas del derecho civil, como el exceptio legis cinciae y excepciones praetoriae, cuando se debían exclusivamente a la actividad del pretor, como el exceptio pacti y el exceptio rei venditae et traditae. Había también excepciones perentorias o perpetuas y dilatorias o temporales. Las primeras eran aquellas que podían ser opuestas en cualquier momento en que el demandante interpusiera la acción, lográndose neutralizar definitiva y perpetuamente la demanda, como ocurría con la excepción de cosa juzgada. Exceptio rei iudicate catae, vel in judicium deductae. Las segundas, en cambio, eran defensas que solo tenían validez temporal, por lo cual paralizaban la acción del demandante por un tiempo determinado, como acaecía con el pacto de no pedir, pactum de non petendo, que podía interponerse durante el plazo convenido por las partes. Se conoció en sí mismo una distinción de origen justiniano entre excepciones in rem, que podían ser puestas contra cualquier demandante que interpusiera una acción proveniente de determinada relación jurídica, como el exceptio metus, y las excepciones in personam, que solo era dable intentarlas frente a la acción deducida por una persona determinada, como el exceptio doli. Digamos por último que del mismo modo que el demandado podía oponerse al actio haciendo valer un exceptio, le estaba permitido al demandante defenderse contra el exceptio, añadiendo a la fórmula una réplica, replicatio. Mas si la réplica perjudicaba al demandado, éste podía adicionar a la fórmula una dúplica, duplicatio, sin que ello obstara para que el demandante pudiera añadir una tríplica, triplicatio. A estas especies de excepciones alude Gallo con sus institutas, pero se presume que no debió usarse en Roma con frecuencia un mecanismo procesal tan complicado. La prescriptio era la otra parte extraordinaria de la fórmula que figuraba al principio de ella, prae scribere, antes de la demonstratio y de la intentio. Tenía por objeto instruir al juez para que apreciara ciertas circunstancias que en el supuesto de comprobarse su existencia, si no fueran tenidas en cuenta por el sentenciante, se llegaría a un veredicto injusto o perjudicial, ya para el actor, ya para el demandado. Las que se insertaran a favor del actor se denominaban prescripciones, pro actore. En cambio, las incluidas a favor del demandado se llamaban prescripciones pro reo. Las primeras se articulaban para precisar la calidad en que el demandante actuaba, aclarando así la demanda y evitando los efectos excluyentes de la litis contestatio. Las segundas actuaban como un medio de defensa del demandado y tenían por efecto enervar la acción del adversario, sin necesidad de discutir el fondo del asunto. En época de Gallo dejaron de aplicarse las prescripciones pro reo, pues todas se asimilaron a las excepciones que quedaron así como la defensa típica que podía hacer valer el accionado para paralizar los efectos de la acción intentada por el actor. 2. La litis contestatio. Sus efectos. Cuando de los actos procesales celebrados ante el magistrado en la instancia inuire resultaba que la actio o en su caso el exceptio habían sido fijadas en su especie o contenido, se llegaba a la determinación de la cuestión litigiosa. El objeto del juicio se indicaba en la fórmula que traía el programa procesal, según el cual iba a desarrollarse el litigio, es decir, las cuestiones sobre las que el juez tenía que admitir las probanzas y decidir las controversias mediante sentencia.
En ese momento, el magistrado por decreto atribuía al juez o tribunal la facultad de dirimir la contienda enunciada en la fórmula. Se cerraba entonces la fase in iure del proceso, con el acuerdo arbitral de las partes de someterse a las sentencias que emitiera el juzgador. Este acto de sumisión de los litigantes, que importaba un contrato formal celebrado por ellos mismos, como dice Wegener, era llamado desde antiguo litis contestatio. Producía importantes consecuencias jurídicas de orden procesal y otras que interesaban incluso al derecho sustantivo, que se pretendía hacer valer con la demanda. En el aspecto procesal, vinculaba a las partes y la sentencia con el que el juicio debía concluir obligaba a ambas. Fijaba además los términos del proceso y por tal virtud ninguno de sus elementos, partes, objetos y causas, podía sufrir alteraciones. La litis contestatio producía también un efecto consuntivo o preclusivo en orden a la acción interpuesta, ya que no era posible que el demandante pudiera hacer valer de nuevo la misma acción independientemente de que el juicio se llegara o no a fallar. Esta consecuencia impedía que el actor promoviera la acción, otra acción, con igual causa bis de eadem re ne sit actio. La consunción procesal, como vimos, se operaba ipso iure, cuando se trataba de un iudicium legitimum, que versara sobre una actio in personam. En cambio, si la acción era real o personal de derecho honorario o el iudicium quod imperio continens, la extinción de la acción debía hacerse valer por medio del exceptio rei iudicatae vel in iudicium deductae. Desde el punto de vista de derecho sustantivo, la litis contestatio tenía un efecto creador, porque a la vez que extinguía la relación de derecho material que había dado origen a la acción interpuesta, hacía nacer por el acuerdo arbitral una nueva que reemplazaba a la anterior. Modificaba así la situación de las partes y llegaba, en las acciones in persona, a producir una innovación necesaria. Al extinguirse la pretensión del dare, facere, praestare o portere, propio de las acciones personales, para ser sustituida por un condemnari o portere, se presentaban las notas características de la novación, instituto en el que, como señalamos, a la extinción de la antigua obligación seguía el nacimiento de otra nueva. Este efecto novatorio de la litis contestatio tenía importantes consecuencias jurídicas en caso de error en la demanda. Tal error podía consistir en una minus petitio o en una plus petitio. En este segundo caso, había que distinguir el plus petitio re, en la que el actor se había excedido en la cantidad pedida, el plus petitio tempore, si la reclamación se efectuaba antes del tiempo, la plus petitio loco, en la que se demandaba el cumplimiento de la prestación en lugar distinto del convenido, y la plus petitio causa, cuando de cualquier modo se alteraba lo que pertenecía por derecho a uno de los contendientes, como si habiéndose dejado librado al arbitrio del deudor la elección de dos cosas que debía entregar, una obligación alternativa. El acreedor demandara el valor de una de ellas, haciendo indebidamente la opción que correspondía a la parte accionada. En todas estas hipótesis, el actor reclamaba algo que no le correspondía y por tanto perdía el juicio. A causa del principio de la congruencia entre sentencia y demanda, el juez no podía dar un veredicto por algo distinto de lo que había reclamado el demandante. Además, a consecuencia del efecto novatorio de la litis contestatio, el actor había abandonado su derecho original por el derecho al cumplimiento de una sentencia que en estos casos tenía que resultar absolutoria. La plus petitio acarreaba para el accionante la pérdida del litigio y también la posibilidad de intentar más adelante otra acción relacionada con el derecho sustantivo, para el cual quería obtener eficacia. Cuando había minus petitio, las consecuencias eran menos graves. En efecto, como el derecho menor estaba comprendido en el mayor, podía observarse el principio de la congruencia, condenándose al demandado exactamente a lo que hubiera pedido el actor, sin que ello le impidiera a éste completar con una segunda acción a la primera, siempre que ésta no hubiera agotado su derecho sustantivo. B. Instancia in iudicio, en el procedimiento formulario. La fase in iure del proceso finalizaba, según se expresó con la litis contestatio, contrato arbitral que se realizaba mediante la entrega de la fórmula del actor al demandado y que comprometía a las partes a someterse a la decisión del juez,
que ellas mismas designaban y cuyo nombre figuraba encabezando la fórmula. Ante el sentenciante comenzaba entonces la instancia in iudicio del proceso. Los jueces llamados a sentenciar en el procedimiento formulario, el iudex, el arbiter, los recuperatores, los decemviri y los centumviri, debían guardar estricta fidelidad a la fórmula, ya que ésta contenía de todas las instrucciones que el magistrado impartía para juzgar. De ello, debe inferirse que los jueces no estaban habilitados en el proceso para corregir los errores e inadecuaciones que la fórmula pudiera contener. El primer trámite de la etapa apud iudicem imponía al juez la obligación de escuchar y dirigir las alegaciones orales, oraciones, altercaciones que los litigantes hacían en defensa de sus pretensiones y para las cuales se valían de los advocati y de los oratores, los que las más de las veces usaban artificios retóricos, más que argumentos jurídicos, para inclinar la decisión judicial a favor de la parte a la cual asistían. Correspondía después el juez ponderar y valorar los medios de prueba, según su libre arbitrio, formándose un concepto propio acerca de si se habían probado o no los hechos invocados por las partes. No podía el sentenciante valerse de otras pruebas que las ofrecidas por los contendientes, principio dispositivo y no inquisitivo. No existió en el procedimiento formulario, tampoco en el de las acciones de la ley, una regla fija que determinara a quién correspondía la carga de la prueba, onus probandi. Sin embargo, llegó a imponerse el principio de que incumbía acreditar el hecho al litigante, que afirmaba su existencia, y no al que la negaba. El incumbit qui affirmat non qui negat. Eventualmente podía haber circunstancias fácticas que no exigían probanza, ya que la ley las tenía por verdad legal, es decir, por ciertas e irrefutables, no admitiendo prueba en contrario, praesumptiones iuris et de iure, y otras que, presumidas por la ley, valían mientras no se demostraba lo contrario, praesumptiones iuris tantum. Los medios de prueba, es decir, los elementos físicos o materiales que debían suministrar al juez motivos de convicción sobre la existencia y verdad de los hechos invocados por las partes, fueron en la época del procedimiento formulario la inspección judicial, la información pericial y principalmente los testigos, los documentos y el juramento. La inspección judicial la hacía el juez trasladándose personalmente al lugar donde tenía que constatar la existencia de un hecho. Le era permitido hacerse acompañar por peritos, especialmente agrimensores, los cuales podían también ser citados a comparecer ante el juez para emitir sus dictámenes. Al igual que en las acciones de ley, en el procedimiento per formulam, la prueba testifical fue el medio más ordinario y frecuente que usaban los litigantes para demostrar la veracidad de los hechos en que sustentaban su derecho, explicándose esta situación por la decisiva importancia atribuida a las fides y por la característica de los negocios jurídicos, que por mucho tiempo exigieron para su validez la presencia de testigos ciudadanos, romanos y púberes. Los testigos, cuya declaración era oral y de carácter voluntario y gratuito, tenían que prestar juramento si el juez así lo requería. No había limitación en cuanto a su número y al parecer la regla testis unus, testis nullus no tuvo aplicación en el procedimiento formulario. Los documentos documenta, scripta, tabulae, que no tuvieron gran importancia durante el sistema de las acciones de la ley, dada la escasa función que desempeñó el instrumento escrito en las relaciones negociales, adquirieron preponderancia más adelante, a consecuencia del influjo que ejerció en Roma la práctica contractual escrita de las provincias orientales. Aparecieron así documentos públicos, con valor probatorio frente a terceros, en forma de declaración apud acta, redactadas en protocolos de funcionarios públicos o ante profesionales especialmente habilitados para tal acto, tabeliones, y documentos privados solo oponibles a la persona de quien provenían, en los cuales solía recogerse el contenido de algunos negocios solemnes, como el emancipatio y el stipulatio. También se redactaron por escrito los testamentos del derecho pretorio, los libros de caja de los ciudadanos, base de los contratos literales y los libros de los banqueros, todos los cuales podían ser traídos ante el juez a fin de que,
una vez constatada su autenticidad, valieran como elementos probatorios. Una particular posición entre los medios de prueba ofreció el juramento prestado ante el juez. Si los litigantes convenían en realizar un iusiurandum voluntarium, tal acuerdo tenía el valor de una sentencia y hacía innecesario el pronunciamiento judicial. Pero si este juramento no tenía lugar a pesar de la invitación que una de las partes hubiera formulado a la otra, el juez podía apreciar como un elemento de prueba cada una de las actuaciones de los contendientes en el juego de diferir y contradeferir el juramento, valorándolos según su libre arbitrio. Modalidad distinta de este juramento no perfeccionado fue el iusurandum in litem. En efecto, en algunos juicios el iudex podía invitar al actor a prestar juramento acerca del valor en dinero de la pretensión reclamada, pudiendo referirse tanto a la cosa misma en litigio como a la cuantía de los daños sufridos por la falta de cumplimiento de la obligación. Este especial juramento era de aplicación en las acciones arbitrarias en los iudicia bonae fidei, cuando se ejercitaba la actio ad ex ibendum. Cabe hacer notar que el juez podía sugerir el juramento sin someter al actor a la limitación alguna, in infinitum, o imponer un tope máximo dado por la cuantía de su estimación, cum taxatione. La sentencia, recursos y ejecución. El proceso camino que se inicia con la interposición de la acción concluía con el veredicto del juez que resolvía la cuestión litigiosa sometida a su conocimiento mediante la sentencia. El juez debía decidir el juicio una vez que hubiera escuchado las alegaciones de las partes y examinado las pruebas, ajustando su pronunciamiento al planteo que los litigantes habían efectuado in iure ante el magistrado y que se encontraba plasmado en la fórmula. Cabe hacer notar que el juez privado del procedimiento formulario no estaba obligado a dar un veredicto en todos los casos, ya que si no lo había formado un criterio definitivo sobre la cuestión que tenía que dirimir, podía declarar tal circunstancia bajo juramento, non licere, lo cual le permitía eximirse del asunto, que pasaba a decisión de un nuevo sentenciante que designaba el magistrado. La sentencia debía contener una condena o una absolución del demandado, pauta que estaba fijada en la fórmula con términos categóricos. Si resulta probado, condena; si no, absuelve. Si paret, condemna; si non paret, absolve. No había, pues, otra opción para el juzgador. Distintas modalidades podía presentar la sentencia, según la clase de acción que las partes hubieran intentado. Siempre era condenatoria o absolutoria en las acciones de sustrato patrimonial. Así, en las acciones in rem contenía normalmente un pronunciamiento sobre el derecho que el actor hacía valer, propiedad, servidumbre, hipoteca, etc. Y además la cláusula de restitución nisi restituat en las acciones in personam. La sentencia condenatoria debía valorarse siempre en una suma de dinero, condemnatio pecuniaria. De esta suerte, si la reclamación no se dirigía desde el principio a la obtención de una suma de dinero, era necesario proceder a la valoración pecuniaria de lo que se reclamase litis aestimatio, función que cumplía el propio juez al dictar el veredicto. Había también sentencias meramente declarativas, como las que se formulaban en las acciones perjudiciales, que contenían solo un pronunciamiento acerca de si se lo consideraba o no probada una cuestión de hecho. Se conocieron por fin sentencias constitutivas típicas de las acciones divisorias, cuyo ejercicio daba lugar a la inserción de la adjudicatio en la fórmula. La sentencia del juez último acto del proceso que ponía fin al litigio resolviendo la cuestión debatida, tenía para las partes un valor peculiar, dado que alcanzaba autoridad de cosa juzgada, res judicata. Ello significa que la causa decidida por la sentencia judicial está firme e importa la verdad legal y definitiva. Res judicatia pro veritae habetur. Como consecuencia del principio enunciado, el demandante no podía reproducir su reclamación contra el demandado, repitiendo el ejercicio de la misma acción. Tal efecto excluyente de la cosa juzgada guarda un perfecto paralelismo con el efecto consuntivo de la litis contestatio, y era así que podía operar ipso iure, o bien per exceptionem como modo de extinción de la acción. El reconocimiento de la autoridad de la cosa juzgada llegó en la legislación romana a desplazar la importancia
que se atribuía a la litis contestatio hacia la sentencia, concediendo a esta un valor del interés público, que superaba por cierto el interés particular de los litigantes. Era, pues, una cuestión de orden público la que impedía que se volviera a plantear nuevamente un caso litigioso ya resuelto. La cosa juzgada daba a la sentencia del juez el carácter de firme e inimpugnable. A consecuencia de este efecto positivo de la res judicata, se amplía el significado del principio bis de eadem rene sit actio, ya que ahora no debe entenderse como antes, que no puede interponer dos veces la misma acción, bis ne sit eadem actio, sino también que no puede hacerse valer otra acción distinta sobre el mismo asunto, eadem res eadem quaestio. En el procedimiento formulario, como en el de las acciones de la ley, no se admitió que los litigantes pudieran atacar la validez de la sentencia dictada por el juez. El veredicto judicial era inapelable, es decir, no susceptible de conocimiento y decisión por una autoridad superior. La falta de recursos contra la sentencia derivaba del carácter arbitral de los juicios del ordo iudiciorum privatorum, que hacía que las partes se sometieran en virtud de la litis contestatio al pronunciamiento irrecusable e inatacable del juez que ellas mismas habían designado. Sin embargo, por vías indirectas se pudo revisar la sentencia para lograr los efectos que más adelante produciría la apelación appelatio. Así era factible llegar a la nulidad del fallo mediante la revocatio in duplum y la infitiatio iudicati. En determinados casos se podía requerir del magistrado que declarara no pronunciada la sentencia y que por medio de una integrum restitutio volviera la causa a su anterior estado, como si el pleito no se hubiera fallado. Cabía por fin dejar sin efecto el pronunciamiento del juez solicitando a un magistrado el veto, intercesio contra el mandato del magistrado que ordenaba la ejecución de la sentencia dictada. En lo que concierne a la ejecución de la sentencia, sabemos que en el antiguo sistema de las acciones de la ley, la llevaba a cabo el propio acreedor, sea por la manus iniectio, sea por la pignores capio. Tales procedimientos de ejecución, si bien no desaparecieron totalmente con el régimen de las fórmulas, experimentaron una evolución tornándose más humanos y equitativos, a la par que se abría paso un sistema de ejecución sobre el patrimonio del deudor, que podía ser de carácter especial e individual o general y concursal. La actio iudicati, o acción de cosa juzgada, era el medio legal para iniciar el procedimiento de ejecución. La cosa juzgada asumía el carácter de acción, actio iudicati, cuando era invocada por el actor para pedir la ejecución de la sentencia contra el demandado que había sido vencido en el litigio. Durante el procedimiento ejecutivo, que se tramitaba como los demás ordinariamente, no se llegaba a la litis contestatio, porque en la etapa in iure del proceso, si el demandado no pagaba pero reconocía su deuda, era entregado al acreedor para que se resarciera con su trabajo. Excepcionalmente se pasaba a la fase in iudicio, cuando el ejecutado impugnaba la sentencia. Infitiabat. En tal supuesto, si no probaba las causales de impugnación, era condenado a pagar el doble, lis infitiando crescit in duplum. El procedimiento de ejecución especial e individual tuvo su expresión más acabada en la figura del pignus, in causa iudicati captum, que permitía al acreedor requerir del magistrado que ordenara a sus aparitores tomar en prenda a algún perteneciente al deudor. La cosa embargada no salía inmediatamente a la venta, sino que se esperaba 2 meses para dar margen a que el deudor pudiera rescatarla pagando la deuda. Si el pago no se efectuaba, se procedía a la venta en pública subasta el mejor postor. En cuanto se refiere a los procedimientos de ejecución general y concursal, los mismos tuvieron aplicación por medio de 2 instituciones de creación pretoria, la honorum venditio y la distractio bonorum. La primera, que habría sido creada por un pretor, Rutilio Rufo, alrededor del año 118 a.C., fue el medio más común y generalizado para la ejecución de las sentencias de condena. Importaba un procedimiento concursal que conducía a la enajenación en bloque del patrimonio del condenado, abarcando tanto sus bienes materiales como sus créditos y sus deudas. En la tramitación de la bonorum venditio se distinguían 3 momentos perfectamente diferenciados: el de desapoderamiento de los bienes del deudor, el de la realización de medidas preparatorias para la venta y por fin el de la venta de los bienes en pública subasta.
El desapoderamiento se efectuaba por orden del magistrado, el que procedía a poner en posesión de los bienes al acreedor que hubiera solicitado el concurso, con la obligación a su cargo de adoptar las medidas conducentes a la custodia y vigilancia del patrimonio del concurso. Misio in bona servandae causa. Si los acreedores eran varios, designaban un administrador provisorio de los bienes. El curator bonorum, cumplido el desapoderamiento, debía anunciarse públicamente la fecha de la subasta y realizarse además ciertos actos preparatorios de la venta. Entre ellos se destacaba la designación de un síndico o magister bonorum, quien previa confección de un inventario, verificación de los créditos, cómputo del activo y el pasivo patrimonial, debía proceder a la venta en bloque de los bienes del ejecutado. Después de efectuada la correspondiente publicidad y de redactado un pliego de condiciones, lex venditionis, se llegaba a la etapa de la enajenación de los bienes al mejor postor, adjudicándoselos al comprador o bonorum emptor, que hubiera ofrecido un mayor porcentaje. Dicho comprador tenía carácter de sucesor universal del ejecutado, esto es, continuador de la personalidad jurídica del deudor. Por ser tal su condición, los acreedores podían ejercer contra el bonorum emptor todas las acciones que hubieran podido interponer contra el deudor, pero solo hasta la concurrencia del dividendo o porcentaje que hubiera prometido al comprar los bienes. Si algún acreedor era a su vez deudor de la masa por cualquier otro título, el comprador podía ponerle la compensación cum deductione. El sentenciado sometido al procedimiento de la bonorum venditio caía en infamia. Para evitar tal tacha, una lex Iulia del tiempo de Augusto creó el beneficio de cesión de bienes, cessio bonorum, con lo cual lograba, además, que su responsabilidad quedara limitada a la cuantía de su patrimonio. La cesión no impedía que el deudor cedente pudiera recuperar sus bienes pagándolo debido, pues sus acreedores no adquirían la propiedad ni la posesión de los bienes cedidos. Para atenuar el rigor de la venta en bloque de los bienes, se introdujo en Roma, a favor de ciertos deudores privilegiados, la bonorum distractio, modalidad de ejecución concursal que no llevaba aparejada la tacha de infamia. Con este procedimiento no se designaba síndico o magíster ni se vendía el patrimonio en bloque, sino al detalle hasta cubrir los créditos existentes contra el ejecutado. Este beneficio dejó de importar un privilegio para extenderse gradualmente a toda clase de deudores, llegando a imponerse de tal forma que reemplazó totalmente el procedimiento a la bonorum venditio. Protección extra iudicium de los derechos. El derecho romano admitió que los derechos subjetivos pudieran protegerse sin necesidad de tramitar un iudicium. Esto significaba que el sistema de acciones se completaba con otros medios de tutela jurídica, que daban lugar a un procedimiento especial que se desarrollaba exclusivamente ante el magistrado, quien, en ejercicio de su imperium jurisdiccional, podía apartarse de la ortodoxia clásica del proceso romano, que se tramitaba a través de las fases in iure y apud iudicem. Tales medios de protección extra iudicium de los derechos fueron los interdicta, las in integrum restitutiones, las stipulationes praetoriae y las missiones in possessionem. Se los utilizaba unas veces para prevenir el pleito o para mejor prepararlo también para asegurar los resultados de un litigio ya iniciado y además para evitar los inconvenientes que de la contienda judicial misma podían surgir. En todos los casos, estas instituciones jurídico-procesales tenían por finalidad lograr una rápida tutela de los derechos subjetivos, que podían quedar reducidos a meras utopías si sus titulares tuvieran que recurrir a la tramitación normal del iudicio. Interdicta. Los interdictos, nacidos para amparar relaciones de derecho público y trasladados por el pretor al campo del derecho privado, consistían en mandatos u órdenes que el magistrado impartía con carácter obligatorio para las partes en virtud de su imperium. Tenían carácter condicional, pues si existía una determinada relación o se presentaban ciertas circunstancias fácticas, el pretor ordenaba o prohibía algo. La interdicta fueron medidas policiales o administrativas urgentes, que tendían a evitar perturbaciones en el orden jurídico. No constituían decisiones definitivas, cual si fueran sentencias judiciales, porque el pretor, que carecía de la potestad de juzgar iudicatio, no podía dictar sentencias. De ello resultaba que si el destinatario de la orden no la acataba, el interdicto era una vía preparatoria para una acción judicial.
en tanto que si el mandato era obedecido, el asunto concluía sin que ello obstara para que el sujeto que se considerara perjudicado pudiera promover más adelante un juicio, siguiendo los procedimientos consagrados por la ley. El procedimiento interdictal se desarrollaba in iure ante el magistrado, con la presencia de las partes, es decir, el solicitante y su contradictor. Expuestos los hechos por el primero, el magistrado concedía el interdicto sin indagar si eran o no ciertos, pudiendo ordenar que se realizasen determinados actos, como restituir una cosa o exhibirla, e igualmente prohibir la realización de ciertos actos. De ahí que los interdictos se clasificasen en restitutorios, exhibitorios y prohibitorios, según los efectos que el mandato del pretor produjera. Los interdicta podían ser también simples o dobles. En los primeros, el papel de actor y demandado permanecía inalterable durante la tramitación del procedimiento. En los segundos, en cambio, los dos contendientes asumían idéntica posición, esto es, la de actor y demandado a la vez. Había interdictos que regulaban cuestiones de interés público, como los que afectaban las vías de comunicación, y otros, que fueron los más que tutelaban intereses privados, como el estado de las personas, las sucesiones y la posesión. Fue en esta última materia donde alcanzaron su mayor aplicación en las ya estudiadas formas de interdicta retinendae recuperandae y adipecendae possessionis. B. In integrum restitutiones. En ciertos supuestos, violencia, fraude o dolo, perjuicio de acreedores, engaño a un menor puber, etc., el pretor confería una in integrum restitutio, previa solicitud del interesado y verificadas las causas que justificaban su otorgamiento. El pretor emitía su decisión de carácter extraordinario que producía el efecto de anular de pleno derecho una situación, ya de carácter formal, ya material, restituyendo las cosas a su anterior estado. Estos iudicia rescisoria, que fueron generalmente concedidos con fórmula ficticia, producían las consecuencias de suministrar al demandante todo aquello que hubiera tenido si el negocio objeto de la restitutio no se hubiera celebrado. Había, pues, una reposición al anterior estado de hecho motivante de la restitución. C. Stipulationes praetoriae. En ciertas ocasiones el pretor obligaba a los litigantes a celebrar estipulaciones, que se calificaron de pretorias por provenir de dicho magistrado. Perseguían una triple finalidad: asegurar el resultado del pleito, como la cautio de rato, la cautio iudicatum solvi y la cautio pro praedis litis et vindictiarium; proveer de acción a situaciones carentes de ella, como la cautio damni infecti, la cautio usufructuaria y la cautio rem pupilis salvam fore; y por último, garantizar la comparecencia en juicio, como la cautio vadimonium sisti. El cumplimiento de estas estipulaciones podía exigirse por medio de la acción propia, del contrato lacteo ex stipulatu. D. Misiones in possessionem. Constituían actos de autoridad del pretor en virtud de los cuales los bienes del indefensus, del deudor fraudulento, del litigante que no guardaba la debida conducta procesal, de los presuntos herederos de un ausente, de los acreedores de un deudor fallecido sin herederos, de los propietarios de una finca ruinosa que no prestaba caución para el caso de que produjera daño a su vecino, cautio damni infecti, eran puestos en posesión más o menos duradera de una persona, con facultades distintas según las modalidades del caso. Tal puesta en posesión podía afectar a la totalidad de los bienes, misio in bona, o a cosas determinadas, misio in rem. Las cosas a que la misio se refería se otorgaban con carácter provisional y el missus contaba con protección interdictal. Procedimiento cognitorio. Mientras en el régimen procesal de las acciones de ley y de las fórmulas la intervención del poder público era, como se ha visto, en extremo reducida, en el procedimiento cognitorio o de la cognitio extra ordinem, así llamado porque se trataba de un proceso desarrollado completamente más allá del ordo judiciorum privatorum, dominaba la actividad del juez, funcionario público que participaba en el judicium en carácter de delegado del emperador. Razones de orden político que encontraron eco en el espíritu del régimen imperial y de orden social, como la desaparición de las antiguas libertades romanas que la República garantizaba a los ciudadanos, favorecieron el advenimiento del nuevo sistema procesal, introducido ya en tiempo del emperador Augusto para determinadas causas,
como la de alimentos, de fideicomisos, de pago de honorarios en profesiones liberales, litigios contra el Estado, etc. Este procedimiento vio facilitada su admisión, principalmente en las provincias, por la ventaja que significaba dejar la administración de justicia en manos de representantes del Estado, como eran los gobernadores. El sistema cognitorio, nacido en la época del derecho clásico, se afirmó decididamente en Roma, en el periodo posclásico, y si bien en el último, que medía desde Augusto hasta Justiniano, fue objeto de múltiples reformas, la cognitio extra ordinem constituyó el régimen procesal del derecho justiniano. Sabemos que coexistió por mucho tiempo con el procedimiento per formulam, hasta que este fue suprimido oficialmente por una constitución del emperador Constancio en el año 342. Características salientes del procedimiento extraordinario fueron, además de que no intervenía un juez privado, sino un juez funcionario público, la desaparición de la bipartición del proceso en las dos clásicas instancias in iure e in iudicio. Por otra parte, la jurisdictio la delegaba el emperador a órganos distintos, primeramente a los cónsules o a los pretores especiales, tutelaris fideicommissarius, más adelante a funcionarios imperiales como praefectus urbi, el praefectus praetorio, etc. Se caracterizaba también el sistema cognitorio, a diferencia de la jurisdicción ordinaria, por otorgar al juez un mayor arbitrio, lo cual le permitía adaptar el proceso a ciertas exigencias de oportunidad. Las partes se hallaban sometidas al juzgador por un fuerte poder constrictivo, de manera que ya no era menester un acto de sumisión de aquellas, como ocurría con la litis contestatio, que vio reducidos sus efectos singulares, para volverse solamente un momento del proceso. La citación al demandado adquirió carácter oficial y su incomparecencia daba lugar a un procedimiento contumacial antes inexistente. A. Notificación, comparecencia y prueba. Con el procedimiento de la extraordinaria cognitio desaparecen las formas privadas de citación del demandado, in ius vocatio vadimonium, que se usaban en los anteriores sistemas procesales para dar paso a una notificación oficial conminatoria efectuada por el magistrado evocatio, que se traducía en un requerimiento verbal, denuntiatione, o escrito literis. De esta notificación derivó en época del emperador Constantino la citación denominada litis denuntiatio, que consistía en un documento escrito que el actor presentaba ante el magistrado, quien lo autenticaba apud acta y por medio de un oficial subalterno, executor, una especie de ujier, lo hacía llegar al demandado para que compareciera ante el tribunal dentro del plazo de 4 meses. Cursus temporis. Por una evolución paulatina en tiempo de Justiniano entró a regir una nueva forma de notificar la demanda. Se efectuaba por medio de la redacción de un documento escrito, libellus conventionis, mediante el cual el actor exponía su pretensión, los fundamentos en que la apoyaba y la acción que intentaba, requiriendo al juez que lo hiciera llegar al demandado, citándolo a personarse ante el tribunal. En este momento del proceso, el magistrado examinaba el contenido del documento, pudiendo rechazarlo, de negatio actionis, cuando estimaba improcedente la pretensión, o admitirlo, datio actionis, si la encontraba conforme a derecho. En este último supuesto se hacía conocer el libelo al demandado por medio del executor y se lo citaba a comparecer en un día determinado. Al recibir la notificación, el demandado debía entregar un documento en el que hacía constar la fecha de la misma y la actitud que iba a asumir ante la demanda, la que podía admitirla, oponerse, hacer valer excepciones o formular reconvención. Este escrito de respuesta, libellus contradictionis, debía a su vez ser notificado al actor. Correspondía también al accionado prestar garantía, cautio vadimonium sisti, de que compareciera ante el magistrado y que se sometiera al proceso hasta el dictado de la sentencia. La circunstancia de que la citación a comparecer tuviera carácter oficial por provenir de un funcionario público hacía que naciera el llamado procedimiento contumacial, o en rebeldía, desconocido de los sistemas jurisdiccionales anteriores, en los que era indispensable la presencia de los litigantes porque entre ellos debía formalizarse el acuerdo privado que constituía la litis contestatio. La causa se fallaba con absolución o condena del accionado según el arbitrio judicial, pero en cualquiera de los supuestos el contumax debía cargar con los gastos y las costas procesales en pena por su contumacia.
La litis contestatio, que en el sistema de las fórmulas fijaba los términos en que quedaba planteada la contienda y confería poder al juez privado para pronunciar la sentencia a las que las partes debían someterse, ha perdido la razón de su subsistencia y tiene la extraordinaria cognitio, tanto formal como sustancialmente, carácter muy distinto del que se presentaba anteriormente. Constituye simplemente el acto procesal con que quedaba trabada la litis o cuestión litigiosa, momento que tenía lugar cuando el demandante exponía sus pretensiones mediante una narratio y el demandado respondía a la misma por una contradictio. En lo que concierne a los principios que regulaban la prueba, es materia en la cual se manifiesta de manera peculiar e intensamente el cambio introducido por el nuevo sistema procesal. Si bien la elección y aportación de las pruebas quedaban a cargo de las partes, incumbía al juez apreciarlas libremente, rigiendo siempre en cuanto a la carga de ella, la regla de incumbit probatio, ei qui dicit non qui negat. Adquieren relieve las presunciones cuyo valor podía ser destruido por la contraprueba del adversario. La prueba documental, especialmente si se trataba de documentos públicos, alcanzó singular importancia, siendo estimada como de mayor valor que la testifical, que perdió la significación que antes se le atribuía. Continúa utilizándose el dictamen de peritos, médicos, calígrafos, comadronas, etc. Por lo que atañe a la valoración de los elementos probatorios, aparece el sistema de la prueba reglada, que vinculaba al juez a reglas fijas y predeterminadas. En ese sistema, prescindiendo por completo de los resultados a que el juez llegara atendiendo solo a su libre convicción, se veía constreñido a estimar una prueba como lograda o no de conformidad con aquellas reglas vinculantes. La investigación de los hechos es otra característica del procedimiento cognitorio. El juez tenía amplia libertad para realizarla, sin atenerse a las peticiones de los litigantes. Así, el antiguo principio dispositivo se dio a su paso al inquisitivo. B. Sentencias, recursos y ejecución. En el régimen procesal de la cognitio extra ordinem, la sentencia del juez asumió el carácter de orden de autoridad pública y no de decisión arbitral. Se dictaba por escrito y debía ser leída a las partes en audiencia pública, distinguiéndose las que ponían fin al litigio, definitiva sentencia, de las resoluciones del mero trámite dictadas por el juez durante la tramitación del pleito. Interlocuciones. La condena impuesta por la sentencia, a diferencia del procedimiento formulario, no tenía necesariamente carácter pecuniario, puesto que el juez debía procurar, en cuanto le fuera posible, condenar a una cosa cierta, cuando tal hubiera sido el objeto de la acción promovida o a una cantidad precisa de dinero, aunque se hubiera reclamado una suma cierta. Cuando la condena se refería a una cosa cierta, el juez podía decretar la reintegración de la propiedad, dare, solo de la posesión, traedere, restituere, o una mera exhibición, exhibere. Una particular característica de la sentencia en el procedimiento cognitorio es que no se reducía como en los anteriores sistemas procesales a declarar la condena del demandado o su absolución. En efecto, frente a las actitudes típicas que podía asumir el demandado en el proceso, cabía ahora la posibilidad de que contrademandara o reconveniera mutuae petitiones al actor. En tal supuesto, en la sentencia podía contener la absolución o condena del demandante, que por virtud de la reconvención se había convertido en demandado. En la sentencia, el juzgador tenía que pronunciarse expresamente sobre el pago de los gastos y costas procesales, determinando cuál de los litigantes hacía cargo del cumplimiento de tal obligación, bajo pena de abonarlas él mismo. Una constitución del emperador Zenón del año 487 imponía la condena en costas al que perdía el juicio sin apreciar la temeridad para litigar. El procedimiento extraordinario introdujo el recurso de apelación de las sentencias ante un magistrado superior para llegar en última instancia hasta el emperador mismo, como la autoridad pública era instituida según un principio jerárquico. Era lógico que se admitiera como regla general la apelatio ante un funcionario de rango superior al que había dictado el veredicto. La apelación solo cabía contra las sentencias definitivas, no contra las interlocutorias, ni las emitidas en el procedimiento contumacial. Subsistió también la in integrum restitutio en el procedimiento cognitorio, como un remedio extraordinario contra la sentencia a causa de miedo, dolo o error. En cambio, el derecho de veto o intercesio de otro magistrado no tuvo aplicación. Se podían atacar
las sentencias por causa de nulidad sin que fuera necesario plantear un recurso de apelación. Las partes disponían para ello de los mismos medios que en el periodo anterior. En lo que atañe a los efectos de sentencia, debemos decir que estos no difieren sustancialmente de los que producía en el régimen de las fórmulas. Así, el fallo del juez alcanzaba autoridad de cosa juzgada, res iudicata, posibilitando en consecuencia la ejecución de la sentencia mediante el ejercicio de la actio iudicati. Al respecto, podemos sostener en contra de la autorizada opinión de Wenger que la actio iudicati en el procedimiento cognitorio ha perdido autonomía, su antigua individualidad, como todas las acciones del sistema formulario, y está integrada en el proceso general. Carece ahora de su excepcional eficacia y es por ello que corresponde al magistrado decidir todas las excepciones, defensas y demás objeciones que el ejecutado puede oponer para cumplir así dos propósitos esenciales: condena y ejecución. La condena no tenía que ser necesariamente pecuniaria, como en el sistema formulario, sino que podía darse in natura, esto es, referirse a la cosa misma, a su entrega o exhibición. Solo en supuestos excepcionales se admitió que después de la sentencia definitiva se procediera a otro juicio de liquidación, para llegar a la certeza del objeto de la condena. Sin embargo, no había condena a un hecho y así, cuando la acción iba dirigida a un facere o también a un non facere, que debía cumplir el demandado, el juez tenía que valorar la prestación en dinero y condenar la suma equivalente, id quod interest. A diferencia de los sistemas del ordo iudiciorum, la ejecución en el proceso cognitorio estaba garantizada por la fuerza pública, ya que funcionarios judiciales hacían entrega manu militari de los bienes del condenado, los que si eran ocultados o hubieran desaparecido, hacia que el deudor fuera reducido a prisión, hasta que se pagara su valor estimado por árbitros. Desde la época de Teodosio II, esta prisión la sufría el deudor en la cárcel pública. Si la condena tenía por objeto un resarcimiento en dinero, el actor podía valerse del pignus in causa indicati captum, tomando en prenda bienes del demandado por el valor de lo debido. Los que eran vendidos en pública subasta si el deudor no los rescataba en el plazo de 2 meses, subsiste en el sistema extraordinario un procedimiento de ejecución concursal, que se materializa en la distractio bonorum, por medio de la cual, como vimos, se procedía a la venta de bienes en detalle. Ha desaparecido ya la bonorum venditio y sus rigurosos efectos, tanto de orden patrimonial como personal. Comparación entre los sistemas formulario y cognitorio. Para finalizar con el estudio de los distintos sistemas procesales civiles que se sucedieron en el curso de la historia jurídica romana, haremos una comparación entre el procedimiento formulario y el cognitorio, mostrando sus diferencias más salientes aparte de las ya señaladas en el curso de esta exposición. En el sistema formulario, el proceso constituía un asunto privado, que integraba el ordo iudiciorum privatorum. En el sistema cognitorio, el proceso era asunto público, incumbiendo al Estado la administración de justicia. Como consecuencia, en el primero, el juez era un particular designado por las partes, en el segundo, un funcionario público, siempre en razón de carácter privado y público de uno y otro sistema. En materia de pruebas, el juez del sistema formulario se concretaba a recibir las ofrecidas por los litigantes, en tanto en el procedimiento extraordinario podía ordenar la producción de otras pruebas, además de las presentadas por los contendientes o en sustitución de ellas. En el procedimiento formulario el juicio era bifásico, en el cognitorio monofásico. En aquel había contrato procesal a través de la litis contestatio, momento en el cual se cerraba la fase in iure y se iniciaba la etapa apud iudicem. En este no había contrato procesal, en el primero la notificación era un acto privado, en el segundo un acto público, que hacía nacer un procedimiento contumacial. En el sistema de las fórmulas, la sentencia constituía la opinión de un particular designado por las partes, que debía condenar o absolver al demandado. En la cognitio extra ordinem, la sentencia importaba un acto de autoridad, que podía contener hasta la condena del actor en caso de reconvención. En el sistema formulario, el juez tenía que ajustarse a la demanda para el caso de que condenara al demandado, debiendo la condena tener carácter dinerario. En el sistema cognitorio el juez podía condenar a menos de lo que reclamaba el actor, y no necesariamente en dinero. En el primer sistema procesal contra la sentencia no cabía apelación, pudiendo revisársela únicamente por medios indirectos, intercesio in integrum restitutio, etc.
En el segundo había apelación ante un magistrado de rango jerárquico superior, al que emitió la sentencia y aún ante el emperador. En el procedimiento per formulam, la ejecución de la sentencia estaba dirigida contra la persona del condenado, pudiendo realizarse también sobre sus bienes. En la cognitio extra ordinem tenía exclusivamente carácter patrimonial.